Entonces, si yo no sé quién soy o qué soy, ¿cómo puedo ser feliz? Es imposible. Digamos que la vocación mía profunda siempre ha sido la investigación de estos temas. Y realmente empecé muy joven. De hecho, empecé a los 13, 14 años. En la época de la pandemia ya no había tantos estímulos externos y te encontrabas contigo mismo. Y resulta que cuando te encuentras contigo mismo, te encuentras con un desconocido. Mindfulness no debería ser una opción, debería ser algo obligatorio. Dinos primero lo que es el mindfulness. Refiere a un estado de consciencia mental donde uno encuentra, digamos, un estado de paz, de autoconocimiento, de seguridad, de encuentro de sí mismo. Sería un poco ese principio. Es cuando descubres algo importante, y es que no tenemos el control de la mente. Lo que se enseña en mindfulness es a no juzgar, o sea, no juzgar a las emociones. El trabajo real nuestro de crecimiento personal no es general, es específico. Mucho cuidado a la hora de hablar cuando decimos yo es que soy perezoso, yo es que tengo miedo, yo soy miedica, propias de calificaciones negativas. Esas crecen en ti de una forma exponencial, porque mindfulness de hecho es algo bastante fácil que todo el mundo puede hacer y los resultados son los más poderosos. Trabaja con las sensaciones de los 5 sentidos. Yo sé que todo el mundo quiere ser autodidacta y quiere hacer cosas y coge un poco de YouTube, coge un poquito de las redes, tal. Si quieres aprender meditación, tienes que aprender de verdad y desde la base. La meditación real es siéntate y conecta con tu ser, ¿no? Y el mindfulness yo creo que es una herramienta, creo que es la herramienta más fácil y más potente que existe actualmente para solucionar problemas. Dinos dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando. Pues lo puede hacer a través de la página web, ¿no? Que ahí hay un email, también está el WhatsApp de nosotros, y ahí pueden preguntar de las actividades que realizamos. ¿Cuál es la página web? Es www.institutomitila.com. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Sira? Muy bien, eres Francisco Mitila y hoy has venido a Tu Momento porque vamos a hablar de temas profundos y de temas como más para nuestro ser, ¿no? Y para nuestro crecimiento personal. Exacto. Cuéntanos, Francisco, ¿a qué te dedicas? Vale, pues ya hace bastante tiempo, ¿no? Bastantes años que me dedico a la formación de mindfulness e inteligencia emocional. De hecho, pienso que estos dos apartados deben estar juntos, tanto el mindfulness como la inteligencia emocional. Y también soy profesor de meditación un poco más profunda y metafísica. Muy bien. ¿Tienes una escuela de meditación? Sí, tengo una escuela, es una escuela online. Más bien no tenemos una sede física, pero sí que estamos a través de diferentes asociaciones o centros. Preferimos ir a los sitios que tener un sitio. Ah, muy bien. Y ahora, como la tecnología está tan avanzada, pues la verdad es que podemos llegar a muchas partes donde antes no se puede llegar, ¿no? Con estos temas. Uh-huh. Sí, se llama Instituto Mitila, y cualquier persona que quiera pues conocer un poco qué es lo que hacemos, que entre a la página web www.institutomitila.com. Muy bien, pues nada, así nuestros oyentes ya lo saben. Francisco, vamos a hablar un poco de qué es lo que te llevó a ti a dedicarte al mindfulness. Pues a mí, de alguna forma, siempre me ha atraído lo que es el misterio. El misterio, o sea, no sé por qué, o lo tienes o no lo tienes, o te llama la atención o te llama la atención. A mí me llama mucho la atención, ¿no? El misterio. El mundo oculto, vamos a decirlo así, ¿no? Y también un poquito, no sé, yo creo que cualquier persona cuando llega a un punto de madurez, creo que mental, se hace ciertas preguntas trascendentes, ¿no? ¿Quién soy realmente? Porque esta es la pregunta más importante de la vida y realmente nadie la resuelve, ¿no? El religioso dice que eres un espíritu, ya, pero no lo puedes demostrar, ¿vale? La ciencia dice que eres materia, que eres energía, ya, pero a lo mejor soy otra cosa, ¿no? Entonces realmente es que no hay nadie que te pueda asegurar de una forma clara, contundente, qué es lo que somos. Y siendo eso tan importante, pues la verdad es que no se le da mucha importancia en ningún área, ni siquiera en el colegio, ni siquiera en la universidad, en ningún sitio. Entonces, si yo no sé quién soy o qué soy, ¿cómo puedo ser feliz?
Es imposible. Por eso todo el mundo va detrás de la felicidad, porque no la encuentra, porque digamos que el eje, la pregunta esencial, no la tienen resuelta. Entonces eso ya de jovencito, además que tuve la posibilidad de tener algunas experiencias un poco así sensitivas y demás, entonces me di cuenta de que había algo más que no se percibía normalmente y que además te decían que eso no podía ser, que era mentira, que tal. Y digo, ya, pero ¿y el que tiene esa experiencia qué? Bueno, ahí está claro que en el psiquiátrico hay muchos, quiero decir, pero cuando te das cuenta que no estás mal, entonces es cuando te das cuenta de que la información sobre la realidad que tenemos es muy limitada. ¿Y toda la vida te has dedicado a esto, a tu profesión de ahora? ¿O hubo un clic en tu vida que dijiste, voy a dejar esta vida para pasar a esta otra? Cuando yo terminé BUP y, digamos, empecé a trabajar, yo rápidamente empecé a trabajar, pero en trabajos normales, diferentes empresas, pero digamos que la vocación mía profunda siempre ha sido la investigación de estos temas. Y realmente empecé muy joven, de hecho empecé a los 13, 14 años. Yo recuerdo que a los 14 años ya estaba recopilando libros para hacer síntesis sobre ellos, sobre el tema de yoga, de crecimiento personal, este tipo de cosas, que es que me llamaba tanta la atención, es decir, es tan apasionante, lo veo tan apasionante, que he dedicado toda mi vida a esa investigación. Y no centrándome solamente en un punto, un área, una línea, sino que yo quería conocer todas las líneas posibles, todas las áreas posibles, porque en definitiva el ser humano es como holístico, es decir, hay muchos campos, muchas posibilidades, como si habláramos del mapa de España, ¿cuál? El político, el geográfico, es decir, hay capas sobre capas, y yo creo que el ser humano tiene muchas capas y a veces no se nos da toda, ¿no? Y además la capa más importante, que es la psicológica, no se nos ofrece mucho. La física los médicos ya la tienen, ¿no? La capa psicológica, esta etapa es muy reciente, la psicología tiene muy poco tiempo, creo que tiene cerca de 50, 60 años, muy poco tiempo. Y bueno, y la etapa psíquica, espiritual, no religiosa, esta tiene 30 años a lo mejor, muy poco. Y todo eso forma parte del ser humano. El ser humano es un ser psicológico, emocional, mental, energético, y yo considero también que espiritual. Y eso son muchas cosas que están dentro de nosotros, pero no sabemos situarlas en su orden adecuado. Entonces estamos, pues eso, en crisis, en ciertos caos, en que yo no sé por qué no gobierno mis emociones si son mías, yo no sé por qué no controlo mi mente, mis pensamientos, mis obsesiones si son míos, yo no controlo mis nervios si son míos, yo tengo un subconsciente que es una parte oculta de mi ser, que no accedo a él, y es mío. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Pues la sociedad no te la da. Y últimamente sí que yo creo que más a raíz de la pandemia se le hace mucho más caso a las emociones, ¿no? Y a tu manera de sentir o de estar Sí. como si dijéramos las enfermedades mentales, ¿no? Estábamos hablando mucho más de ellas. ¿Y antes qué pasaba que no hacíamos caso a nada de esto? Francisco. Yo creo que es porque vivimos como en un sueño, ¿no? Vivimos como en un sueño, vivimos, digamos, proyectados a través de nuestros 5 sentidos. Hay tantos estímulos externos, hay televisión, radio, hay demasiadas luces. Entonces, es como que nuestros 5 sentidos que tenemos nos proyectan hacia afuera, pero ¿cuál es el sentido que nos proyecta hacia adentro? Entonces, ese sentido no está claro y solamente se agudiza o se despierta cuando tú prestas atención. Entonces, en la época de la pandemia, ya no había tantos estímulos externos y te encontrabas contigo mismo. Y resulta que cuando te encuentras contigo mismo, te encuentras con un desconocido. Alguien que no conoces. De hecho, hay personas que no se llevan bien ni consigo mismas, ni se comprenden. Entonces, claro, la pandemia nos ha puesto ante un espejo y la gente se ha dado cuenta de que tiene emociones, tiene sensaciones, tiene tendencias y no sabe exactamente muchas veces qué hacer con ellas, porque esas emociones o tendencias o esa mala gestión psíquica, pues lo que te produce es infelicidad, ¿no? o crisis.
Y es que esto no te lo resuelve nadie. O sea, somos una mente que no sabemos cómo funciona. Cuando alguien compra un electrodoméstico, pues bueno, te dan manual de instrucciones. Ahí sabes cómo funciona el aparato, ¿no? Pero es que claro, cuando nacimos nosotros, no nacimos con instrucciones. Algunos nacen con un par debajo del brazo, sí, pero sin instrucciones. Entonces, ¿cómo funciono yo? ¿Cómo funciono? Es que nadie se interesa por eso. Y yo creo que es lo más importante de la vida. Es cierto, ¿eh? Lo más importante siempre lo hemos dejado en segundo plano. Bueno, de hecho, tú Segundo, mismo tercero, acabas de decir, la psicología es prácticamente reciente, ¿no? Y está evolucionando, está evolucionando. Ahora, gracias a Dios, por ejemplo, el tema del mindfulness, que digamos que es un campo fascinante y además es muy práctico y todo el mundo debería practicarlo, mindfulness no debería ser una opción, debería ser algo obligatorio. Dinos primero lo que es el mindfulness. Bueno, la palabra mindfulness sería como mente plena, ¿no? Mind, ¿no? Mente. Fullness es como plenitud, ¿no? Plenitud de mente. Aunque yo creo que esa palabra tampoco define mucho lo que es, ¿no? Pero se refiere a un estado de consciencia mental donde uno encuentra, digamos, un estado de paz, de autoconocimiento, de seguridad, de encuentro de sí mismo. Sería un poco ese principio. Porque la mente, si nos damos cuenta, es como un instrumento que poseemos, que está constantemente creando pensamientos, pero cuando uno lo investiga un poquito, cuando lo observa, se da cuenta de que es como si estuviéramos siendo pensados, no que nosotros pensamos. Lo que yo pienso durante el día, exactamente no lo pienso yo, sino que se me pasa por la cabeza. Es como si alguien estuviera pensando por mí. Por eso cuando uno entra en la meditación, se da cuenta de algo terrible, y es que no tienes gobierno sobre los pensamientos. Entonces, en el momento en que tú luchas contra los pensamientos y le dices, silencio, por favor, déjame tranquilo, quiero estar en paz, no quiero pensar, a ver, calma, y te das cuenta que no puedes, es como si hubiese dos personas en ti. Alguien que está pensando que no te hace caso y otra persona que quiere estar en paz. Entonces, cuando descubres algo importante, y es que no tenemos el control de la mente, siendo la mente nuestra. Pero eso se puede remediar. A través de la meditación, a través del mindfulness, podemos hacer que la mente sea nuestro mayordomo, sea el que nos sirva a nosotros. Porque curiosamente en este punto, que ya es un punto rozando un poquito lo trascendente y lo psicológico, como no sabemos quién somos, normalmente, claro, el psicólogo te diría, somos mente. Ya, pero es que si soy mente, ¿por qué discuto con la mente? Es decir, si yo soy mente, podría parar la mente, porque si yo soy eso, pues yo tengo el control de eso. Pero en el momento en que tú intentas gobernar la mente y la mente no se deja gobernar, es como si hubiese otra cosa independiente a la mente que intenta manejarla. Efectivamente, y eso se llama la consciencia. Entonces yo considero que la consciencia no es exactamente la mente. No hacemos nada para despertar la consciencia ni trabajar como consciencias. Por eso cuando vamos a meditar, vemos que tenemos poco poder, al menos al principio. Pero a la medida que uno empieza a meditar, con el tiempo se da cuenta que la consciencia es capaz de acallar la mente y la mente al final se da cuenta de que hay un amo, de que hay alguien superior. Porque claro, mi consciencia es superior a toda mi psique, a la mente, a las emociones y a todo. Y esto, así, dicho así, suena muy bien, pero claro, hay que practicarlo, hay que experimentarlo, para que uno se dé cuenta que es real, ¿no? Y entonces cuando surge que el mindfulness realmente puede aliviar muchísimos problemas psicológicos, sobre todo problemas emocionales. Porque el ser humano, aunque se nos dice que además de cuerpo tenemos mente, creemos que el ser humano es un ser intelectual, mental. No, el ser humano es un ser emocional. Es mucho más emocional que mental, porque yo me guío por lo que siento, por mis gustos, por mis inclinaciones, por mis miedos, por mis complejos, por mis ansiedades, ¿no? Por mi estrés. Entonces quiero decir que nosotros realmente nos regimos por caprichos, por sensaciones. A lo mejor te presentan a alguien y dice, oye, este me cae mal. Ya, pero es buen chaval, ya, pero me cae mal. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Tiene una lógica mental? No. Tiene una lógica irracional, emocional. Entonces esa es la parte que al ser humano todavía le cuesta entender, que somos emocionales. Por eso puede haber médicos que fumen. Más irracional que eso, no sé si hay algo más que eso.
Entonces aquí es cuando viene la pregunta, porque tú a un médico le dices, a un médico que fume, ¿no? Le dices, ¿por qué fumas? ¿Es que no sabes que es malo? Ahora el médico te va a decir, o me lo vas a decir a mí, que soy médico. Ya, pero entonces, ¿por qué fuma? Entonces viene la respuesta emocional. Porque me apetece. Ah, te apetece suicidarte poquito a poquito. Entonces, ese punto de irracionalidad, intentamos comprenderlo, pero no se puede comprender porque las emociones, por definición, son irracionales. Y este es el problema que tiene el ser humano, que intenta comprenderse a sí mismo a nivel emocional, pero no puede. Pero no puede porque no hay solución. Es decir, no hay respuesta. Nosotros a veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos, y aunque uno puede creer que tiene causa, la causa puede ser tan irracional que, aun sabiendo la causa, no se va el problema. Entonces, a las emociones yo considero que hay que tratarlas como a niños. Hay que prestarles mucha atención y abrazarlos y amarlos. De esta manera las emociones se calman. De hecho, normalmente cuando una persona tiene una emoción fuerte que no es capaz de gestionar, suele pensar que si se olvida, o voy a tomar 2 cervezas, o voy a seguir a comprar, o voy al cine, y así me olvido. A ver, si tienes un problema emocional, el problema emocional va a estar ahí. Porque intentes no pensar en él, no desaparece. Entonces, justamente lo que se enseña en mindfulness es a no juzgar. O sea, no juzgar a las emociones. Una emoción es una emoción, no es nada más. Quiero decir, el valor que tiene una emoción en una persona es el valor que tú le das, no el que tiene. Por eso, 2 personas sintiendo lo mismo, a una le puede afectar mucho y a otra no. ¿Por qué? Porque las emociones no tienen un valor establecido. No hay ningún diccionario donde ponga el miedo tiene tanto valor, la ira tanto, los celos tanto. No. Entonces el valor de las emociones, ¿cuál es? El que tú le das. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Yo soy el que doy el valor a estas emociones que me están perjudicando? Sí. Quítale valor. Y uno cree que eso no lo puede hacer. Pues claro que lo puedes hacer. Hazlo. Es decir, a veces los problemas más difíciles se resuelven de las formas más sencillas. Lo que pasa es que es tan sencillo que uno no se lo cree y por lo tanto no lo ejecuta. Esto a veces pasa. Pero Francisco, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es saber reconocer las emociones que no nos ha enseñado nadie. Y yo creo que somos como analfabetos en ese tema porque no nos ha enseñado nadie a ponerle palabra a las emociones que estamos sintiendo. Eso es el IOU, ¿no? De poder gestionar. O sea, lo primero que tenemos que saber para poder gestionar nuestras emociones, ¿no? Nuestra conciencia. Ese es el ABC. Claro, yo solamente puedo trabajar sobre algo que conozco. O sea, quiero decir, cuando una persona le dices, ¿tú cómo quieres estar? Yo quiero estar mejor. Eso no quiere decir nada. ¿Está mejor que qué? ¿Respecto a qué? ¿A qué te refieres? Es como si vas al médico y le dices, estoy malo. El médico dirá, ya, pero ¿qué te duele? Claro, ¿Qué te duele? Pero que te duele, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, me duele. Ah, sí, me duele el hígado. Ah, vale. Pues di que te duele el hígado, no digas que estás malo. Claro. Entonces, cuando una persona quiere, digamos... No, porque te habrás encontrado personas que te digan, yo no estoy bien. ¿Pero qué te pasa? Claro, no lo sé, pero yo no estoy bien. Y es porque no hemos sabido determinar qué emoción es la que nos hace sentir mal. ¿Es por eso, Francisco? No, totalmente. Claro, es que el problema es que estamos atrapados porque falta información sobre definir muy concretamente cada emoción, qué es, cómo se llama, cómo actúa, en qué me afecta. Porque cuando tú lo conoces, puedes trabajar con ello. No podemos trabajar sobre lo que no conocemos. Entonces, definir lo indefinido es la clave para trabajar con las emociones. Hay que darle nombre, como tú dices, y hay que separar una emoción de otra que está junta. Porque las emociones a veces están juntas, varias. No tienes que coger como el ovillo de lana, tienes que separar un hilo rojo de uno verde y uno azul. Solo así puedes trabajar concretamente sobre eso. El trabajo real nuestro de crecimiento personal no es general, es específico. Entonces uno no puede decir, yo quiero mejorar mi vida, yo quiero estar mejor. ¿Qué es eso? Concretamente, el qué parte de tu vida es la que está mal
y concrétalo al máximo. De hecho, yo diré que una cosa muy interesante es que el peor miedo que un ser humano puede tener es el miedo indefinido, que es el miedo a no sé qué. De hecho, el estrés se basa en el futuro. Porque seré capaz, ¿qué me va a ocurrir? ¿Me van a despedir? ¿Estaré a la altura? Me da miedo qué pasará mañana, qué pasará con mis hijos. El estrés es el futuro. Pero el estrés es un miedo indefinido, porque no suele ser concreto. Entonces con ese casi no se puede trabajar. Tienes que tienes que definir el miedo, qué miedo tienes, a qué tienes miedo, y sobre ese miedo podemos trabajar. Pero lo indefinido es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Yo recuerdo que una vez una amiga, ¿no?, vino a intentar que yo le ayudara un poco sobre estas cuestiones, y le iban a quitar la casa. Le iban a quitar la casa, y decir, era un desastre. Realmente tenía un problema grande. O sea, tenía un problema para tener miedo, sinceramente. Entonces yo le comenté, vale, vamos a hablarlo. Yo soy de los que digo que tenemos que ponerlo en lo peor. Fíjate lo que te digo. Normalmente la gente dice, no te pongas en lo peor. No, te tienes que poner en lo peor. ¿Por qué? Porque cuando te pones en lo peor, el miedo se vuelve definido. Más que eso no te puede pasar nada. Es decir, el miedo real es cuando uno sabe hasta qué punto me puede pasar algo malo, ¿no? Pero cuando sabes que hay un tope y llegas al tope y dices, ¿puede haber algo peor que esto? No. Vale. Sí sigo teniendo miedo, pero es un miedo definido y por lo tanto controlable. No lo digo porque yo le dije que se pusiera en lo peor. Le dije, vale, imagínate que te la quitan. Al final no se la quitaron. O sea, y negoció no sé qué. O sea, al final salió todo bien, pero le dije, imagínate que te la quitan. Te la han quitado. ¿Qué haces? Ella no quería llegar a ese punto. Tienes que llegar a ese punto. Bueno, tal. Yo digo, ¿pero tienes a alguien que te ayude? Tal. Y dice, sí, mi hermana siempre me ha dicho que venga, que me vayas con ella a su casa, que está sola, tal. O sea, entonces digo, entonces lo peor que te puede pasar es que te vayas con tu hermana a su casa. Le digo, ¿te llevas bien con tu hermana? Me dijo, sí. O sea, que eso es lo peor que te puede pasar. Y dijo, es verdad. Entonces como que vi que bajó su nivel de estrés porque se dio cuenta que lo peor que le podía pasar no era tan malo. Siempre había una solución, no era tan caótico, claro, ¿no? Como ellas hacían su mente. Indefinido. Me quitan la casa, porque si alguien le dice, te vamos a quitar la casa, puede quedar en shock, porque no sabe lo que puede pasar. Pues tienes que pensar qué es lo que puede pasar. Tienes que ponerte en ese estado de que te la van a quitar. ¿Para qué? Para que veas, primero, hasta dónde llega el problema y ya intentes darle una solución. Por lo tanto, si llega, ya sabes cómo reaccionar. No te quedarás en shock, ¿no? Pues, no sé, yo digo, ponte lo peor, pero sin identificarte. Luego también está el problema del lenguaje. Nuestro lenguaje tiene un problema, y es que nos apropiamos de cosas que no son nuestras, que no soy yo. Es decir, los celos es de las emociones más fuertes y más dañinas, más caóticas que puedan existir. De hecho, los celos hacen muchísimo daño a las parejas y a las personas, ¿no? No solamente a las parejas, sino a personas en general. Entonces, cuando uno habla de los celos, se la apropia. Dice, yo es que soy celoso. No, tú no eres, tú tienes. O sea, separar el tener del ser es fundamental. Es decir, yo tengo una casa, pero yo no soy la casa. Yo tengo un jersey, pero yo no soy el jersey. Yo tengo celos, los siento, pero yo no lo soy. Porque cuando los celos no están, yo sigo viviendo, sigo existiendo. Si yo fuera los celos, estaría en celo siempre. Y sin embargo los celos vienen de vez en cuando, se van, me marginan, me hacen daño, luego desaparecen. Entonces es algo que tienes, pero no es algo que eres. Cuando esto eres capaz de entenderlo, es cuando puedes trabajar con los celos, porque es algo diferente a ti. Pero si tú eres celos, no hay nada que hacer. Pues si uno es una bombilla encendida, pues no se puede apagar, está encendida, está. Pero es que no, es que nosotros, de hecho, yo te diría que todo el problema del ser humano referente al sufrimiento viene que confundimos lo que somos con lo que tenemos. Me refiero a pensamientos, a creencias limitantes. Tenemos un montón de creencias. Es como si uno dijera, yo es que soy católico. No, tú no eres católico. Tú procesas la religión católica. Porque tú cuando naciste no eras católico.
Y a lo mejor dentro de 10 años te cambias al budismo. No digas que tú eres. No, di, me gusta, practico esto, pero no soy esto. Entonces, mucho cuidado a la hora de hablar cuando decimos yo es que soy perezoso, yo es que tengo miedo, yo soy miedica, yo no valgo mucho. O sea, cuando te apropias de calificaciones negativas, esas crecen en ti de una forma exponencial porque tú te crees que eres eso. No que tienes, sino que eres, ¿no? Por lo tanto, la diferencia entre tener y ser es enorme. Y la meditación sobre esto, la comprensión sobre esto, puede ayudarnos muchos a ser mucho más felices en la vida, sin duda. Por eso conforme vamos creciendo, nos vamos conociendo más a nosotros mismos y nos damos cuenta de que no somos aquello que nos han dicho toda la vida que somos. Claro, ¿verdad? efectivamente. Y además, lo que acabas de decir, dentro de la educación es fundamental. Los niños pequeños, como creen que los mayores son más listos o tienen autoridad, si tú a un niño le dices que eres tonto, o sea, si un profesor se le ocurre, gracias a Dios creo que cada vez menos, ¿no? Pero si un profesor te dice, eres un burro, eres un burro, pues el niño es capaz de creérselo. Entonces, aunque tenga un potencial, no lo va a desarrollar porque si un ser adulto me dice que soy un burro, lo debo ser. Entonces, él mismo, con esa creencia limitante, se limita a su propio progreso. Wow, esto es un desastre. Es decir, hacemos mucho daño a las personas cuando le ponemos calificativos negativos, y sobre todo personas que son más sensibles o personas que te quieren y por lo tanto respetan tu opinión. Mucho cuidado con las cosas que decimos que realmente pueden salvar, ayudar, o puede entorpecer o puede hundir a alguien. Claro. Es que las palabras son mucho más destructivas en muchas ocasiones que los actos, ¿verdad? Totalmente, muchísimo más. O sea, yo prefiero que me den un guantazo a que me ignoren durante un año. Es decir, un niño prefiere... De hecho, os voy a decir una cosa un poco dramática. A ver, el ser humano tiene una necesidad de amor impresionante. Tiene una carencia afectiva impresionante. De hecho, todo lo que hacemos en la vida es para que nos quieran, para que nos abracen, para que nos observen, para que nos miren. Incluso las personas que se portan mal con otras, el odio que reciben de las otras es estimulante. Es decir, como decía un gran general, ¿no? Dice, yo prefiero que me odien a que me ignoren. Es decir, entonces cuando alguien te observa, cuando alguien te mira, es cuando te sientes vivo. De hecho, los niños pequeños lo que buscan son las miradas de los padres y de las personas. Cuando tú miras a un niño, cuando lo miras de verdad, el niño se da cuenta que existe y puede crecer bien porque es consciente de que existe. Cuando los padres solo ven la televisión, ignora a los niños, apártate, déjame, el niño, para sobrevivir por esa necesidad que tiene de cariño, de amor, que no está teniendo, en ese momento, si los padres no le dan la suficiente atención, la atención es el amor, no es necesario que lo abraces, préstale atención. En ese momento lo que ocurre es que si el niño no tiene el suficiente amor o cariño, van a crearse una burbuja de autoprotección y van a empezar a vivir en su mundo. Y en ese momento ya empiezan a tener un problema psicológico, porque no son capaces de vivir en un mundo real, sino un mundo donde ellos creen que son príncipes, princesas, que son grandes personas, que todo el mundo les quiere, para sobrevivir. Entonces esto es un poco dramático. Lo digo porque está demostrado que a veces, o sea, no existen niños malos, eso no es real. Existen niños que se portan mal, sí, pero no niños malos. Entonces a veces uno se pregunta, si un niño tira un vaso, tira al suelo y lo rompe, y los padres van hacia el niño y a lo mejor lo castigan, incluso a lo mejor le agreden, le dan 2 o 3 azotes, ¿no? Que esto ha ocurrido, pues el niño llora, tal, se enfada, vale. ¿Por qué a la semana siguiente ese niño vuelve a tirar el vaso? Entonces aquí hay 2 explicaciones y además son muy crueles. Una de ellas es, o el niño es tonto, que no lo es porque el niño tiene recuerdo y dice, voy a tirar el vaso y me van a dar, y me van a castigar. Pero el niño prefiere que le castiguen o incluso que le den azotes, porque cuando recibe el azote, los padres están observándolo, están súper atentos a él, y él se siente vivo. Por eso lo de que muchos niños lo único que quieren es llamar la atención. Totalmente. Aunque esa atención sea un castigo, sea algo dañino para ellos, entienden que es la única forma de recibir atención. Y claro,
aprenden que tienen que hacer cosas malas para que les presten atención. Aunque sea una atención negativa, para ellos les da igual esa atención, porque en ese momento mis padres me miran. Solamente existo yo. Aunque me riñan, es una sensación de decir, existo, vivo, ¿no? Pero claro, eso es pernicioso, porque esa no es la forma adecuada, evidentemente, de que una persona reciba atención, ni cariño, ni amor, ¿no? Lo mejor es al revés, es prestarle atención. Y además, si nos damos cuenta, los que somos padres, vemos que los niños cuando están jugando, son pequeños, están jugando, miran de reojo a los padres. ¿Por qué pensamos que los niños miran de reojo a los padres? Para ver si los padres le están mirando. Y si le estás mirando, ellos suelen sonreír y respiran y siguen, porque se dan cuenta que son amados, que son atendidos, ¿no? Y cuando miran y no los miras, entonces es cuando a lo mejor empiezan a decir, tendré que hacer algo para llamar la atención. Entonces, yo tengo una hija que se ponía a veces delante del televisor a bailar flamenco. Claro, me estaba diciendo, oye, existo, estoy aquí. ¿Me queréis decir algo? ¿Me queréis mirar? Ay, qué pena, esto da mucha pena. Pero no solamente con las personas pequeñas, sino con las personas adultas también pasa lo mismo. Cuando una persona necesita atención, hace todo lo posible para recibirla. Si es positivamente, lo hará en positivo, pero si no la reciba en positivo, lo hará en negativo. Y de hecho, en un grupo de amigos, no al 100%, pero en un grupo de amigos siempre hay uno que a lo mejor reclama mucha atención. Y pensamos que es un pesado. No, es que tiene una carencia afectiva muy grande. No, porque yo, la palabra que utiliza mucho el yo. No, porque yo, ¿qué me vas a decir a mí? Sí, a mí también, porque yo, el que siempre está ahí, yo. Es decir, que necesita llamar la atención es porque tiene una carencia afectiva impresionante. No es porque sea egoísta o porque sea un pesado, es que necesita atención. Y no sabe cómo hacerlo. Y lo hace de esta manera, ¿no? Esas personas, al final, la gente lo aísla un poco y qué pesado es. Ya, pero no es pesado porque sea pesado, es que tiene un déficit. Qué pena, la verdad es que esta sociedad, es una pena que existan personas así. Entonces, ¿lo podemos resumir que cualquier problema que puedan tener niños, jóvenes o incluso los adultos se puede solucionar con el amor? Totalmente. Todos los problemas. Todos. Pero sí, todos. Todos los problemas se pueden resolver con amor. Absolutamente todos. Pero utilizamos la palabra amor como si supiéramos lo que quiere decir. Y aquí también hay un problema. Y es que la palabra amor, a ser subjetiva, no es algo que tenga color, que tenga forma, no es algo que pese, no es algo que tú puedas ver. Entonces hay gente que entiende el amor de una forma y gente que entiende el amor de otra forma. El amor siempre, o sea, el amor, yo entiendo que el amor verdadero, por decirlo de alguna forma, es aquel que nunca produce dolor, ni a uno ni al otro. Y el que no tiene apego ni pide nada a cambio. Este tipo de amor es complicado de dar, porque tienes que ser una persona muy sana, muy consciente, muy despierta para poder ser capaz de amar, y en el acto de amar la persona se recrea, no exige ese amor que está dando. Que por eso muchas parejas tienen problemas, porque las parejas normalmente, digamos que el amor es como un banco, ¿no? Es decir, es una transacción económica. Yo te amo, sí, a ver, yo te voy a amar. A ver, sí, pero siempre y cuando tú me ames a mí. Es un poquito... Y además, si tú amas un poco más que el otro, entonces viene, oye, que yo te amo más, yo te amo más que tú. Entonces como que ese amor no se llama amor, eso se llama otra cosa. Porque el amor es aquella experiencia trascendente, ¿no?, que sale del corazón, que cuando sale te sana a ti mismo. Es que no necesitas que te venga, es que en el proceso de amar tú ya te sanas, tú ya te regocijas. De hecho, cuando uno llega a este estado es maravilloso porque es capaz de dar mucho, de amar mucho, y si no te corresponden, me da igual. Yo he amado y he disfrutado amando. Y ese disfrute que yo he tenido al amar es el que me llevo. Que tú me lo devuelves, fantástico. Que no me lo devuelves, me recreo en él. Gracias por estar ahí, por haberte amado. Claro, fíjate tú que estoy hablando de un tema que uno diría, no hombre, pero esto, a ver,
Está claro que si estás en pareja y tú amas y no te ama, pues claro, tendrás que dejarlo. O sea, no tienes que ser bobo. De hecho, no es justo. Sí, pero lo que quiero decir es que el amor con mayúsculas es aquel que cuando tú lo das o cuando lo exteriorizas, tú te recreas y te sanas en el proceso de dar. ¿El único amor que es así no es el amor de padre y de madre a los hijos? Yo diría que es un amor superior al de pareja. Sí, porque es mucho más incondicional. Sin embargo, yo te diría que aunque es superior, porque es incondicional, ¿no? Porque a tu hijo, aunque tu hijo sea malo, aunque no te quiera, aunque hay un amor ahí que inconsciente, no sé cómo llamar, un amor que tú das y no espera nada a cambio. Sí, pero ese amor sería un amor superior quizás al de pareja, podría ser. Pero hay otro amor superior que es el universal. Claro que este sería muy utópico hablar de él, pero claro, tú amas a tu hijo, pero no al hijo del vecino. Entonces quiero decir, aún así ese amor es limitado, es un amor, se puede llamar amor, pero hay personas que son capaces de amar a sus hijos, a los hijos de sus amigos, a los hijos de su familia, ¿no? De primos, sobrinos, a los hijos de los vecinos, de tus vecinos, y luego puedes amar a tu pueblo, puedes amar a tu nación, puedes amar a tu planeta. Y luego ya puedes amar a todo el universo. Muy buena definición, ¿eh? Claro. Es verdad, eso. Hay niveles. Sí. Es verdad. De amor. Es que hay personas que son todo amor. Sí, la verdad es que hay personas que solamente por su presencia transmiten una energía que es invisible, pero es muy real, que te impregna, ¿no? De hecho, eso es lo que se llaman, son las energías que crean ambientes. Esto es real, quiero decir, a veces uno está en una fiesta, y todos lo sabemos, estamos en una fiesta, a lo mejor estamos decaídos, y entra alguien, ¡hola! ¡Eh! Y de repente sube la energía. Y solamente ha dicho hola y ha entrado, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Y luego hay otras personas que estamos súper bien en una fiesta y entra alguien y nos hunde. O sea, con esto lo que quiero decir es que hay cosas que no vemos y que crean ambientes. Y de hecho, a veces vamos a lugares que nos sentimos mal, sin razón, y lugares que nos sentimos bien, sin razón. Y eso le pasa también a las personas. Estás cerca de una persona, te sientes medio mal y con otra te sientes medio bien. Sí que quería decir algo práctico, ya que estamos hablando un poco de... Bueno, estaba hablando en general de cosas, ¿no? Pero si hablamos un poco de mindfulness, y ya que hemos tocado el mindfulness y el amor, de hecho el mindfulness viene del budismo. Esto mucha gente no lo sabe, pero viene de la meditación budista. Lo que pasa es que Kabat-Zinn, que fue un poco el que hizo el mindfulness como un trabajo muy concreto, le quitó la parte religiosa, le quitó la parte espiritual y solo la dejó la psicológica. Me parece estupendo, porque la psicológica es realmente lo que puede ayudar a todo el mundo. La espiritual, si la quieres bien, si no, no. Por eso uno puede hacer un curso de mindfulness normal, psicológico, o puede hacer un curso de mindfulness y compasión, que es el que hacen los budistas. Los budistas no separan la compasión de mindfulness. Y esto es una cosa curiosa, porque uno dice, bueno, pero a ver, el mindfulness y la compasión, ¿por qué tienen que estar unidos? Porque es que la compasión, que es el amor más elevado que existe, es realmente lo que sana todo proceso psicológico, emocional y mental. De hecho, cuando una persona siente celos, los celos es una emoción que ha creado el ser humano por no gestionarla correctamente, por no saber entenderla. Es algo que vive con nosotros, es como una fuerza, es como una potencia que está en nosotros, que se llama celos. O sea, es algo concreto, es algo concreto. Que realmente, fíjate tú lo que hay que hacer para deshacerse de los celos. Hay que amarlo. Y uno dice, ¿cómo? Cuando uno tiene celos, dice, yo no quiero tener, quítamelo, va al psicólogo, quítamelo, fuera, no te quiero. Dice, hay como una lucha, una aversión, hay como un enfrentamiento, sin darse cuenta que en esa lucha le estás dando más poder. Porque los celos en sí mismos no tienen ningún poder, es el poder que tú le das. ¿Qué ocurre si tú en tu tranquilidad, en tu meditación, evocas los celos? Dices, a ver, celos, ven aquí, quiero conversar contigo. Y observándolo, dices, ¿tú quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás ahí? Sin agresión, como dos amigos. Y luego le dices, claro, es que soy un ser humano. Es normal que tenga celos, soy inconsciente, no sé gestionar bien las emociones. Tú no tienes la culpa. Los celos no tienen la culpa, son emociones que tú has gestionado mal. Ven aquí, venga, no pasa nada.
y lo abrazas. Si tú abrazas los celos, si le das amor de verdad, no como un truco, sino de corazón, ¿qué pasa con los celos? ¿En qué se convierte? Se convierte en un amigo. Y un amigo no te puede hacer daño. Es entonces cuando los celos intentan, aparecen, tú lo ves como otra cosa. De repente lo has visto como otra cosa porque te has dedicado un tiempo a conocerlo, a hablar con él, a conocer sus necesidades. Y como los celos, yo digo que todos los aspectos psicológicos negativos son niños que están enfadados, están revetados. A un niño lo único que necesita para curarse con una emoción negativa, lo mismo, son dos cosas: atención y amor. Y esto lo podemos ver fácilmente cuando una persona está en el parque y hay un niño que le dice a su mamá o se le coge de la falda, mamá, mamá, mamá. Si la madre está hablando con alguien, ay, déjame, mamá, mamá. Eso es, digamos, un aspecto psicológico negativo. Es como los celos o la ira es algo que, mamá, mamá, mamá. No le hacemos caso. Pero eso, ¿cuándo se calla? ¿Cuándo los celos se tranquiliza? ¿Cuándo se va esa emoción negativa? Cuando lo miras de frente, le dices, dime. Entonces el niño hace, es que Manolito me ha quitado la pelota. Es que es algo muy infantil todo esto. Entonces la madre le dice, ay, Manolito, no te preocupes, ya hablaré yo con él. No te preocupes. Le das un beso y dices, ves a jugar. El niño va a jugar. Y toda esa tensión que tenía el niño desaparece por dos cosas. Atención, que es mindfulness, el mindfulness es pura atención, y amor. Y eso desaparece. Entonces, si todo el mundo practicáramos el mindfulness, nuestra vida sería maravillosa, ¿no? Sería mucho más plena. O sea, la palabra es plena. Y no se trata de buscar la felicidad, porque la búsqueda de la felicidad es otro defecto. Si yo busco la felicidad, me estoy diciendo en cada momento que no la tengo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que soy infeliz. Es decir, todo el mundo que busca la felicidad es que es infeliz. Y se lo está diciendo. Y como la está buscando, se lo está diciendo en cada momento. A mí la felicidad, yo te voy a ser sincero, después de muchos años de trabajar a nivel psicológico y demás, a mí la felicidad no me interesa. Es decir, no es algo que yo busque. La felicidad es un estado de consciencia. Que puede llegar, puede estar, un rato, se va, viene. Es que me es indiferente. A mí la felicidad, ¿qué es la felicidad? Es que además es como una utopía. No, yo quiero la plenitud. Sí, como todo el mundo está buscando siempre la felicidad, Claro. ¿no? Hay alguien que la haya encontrado. Cuando alguien encuentra la felicidad, lo encuentra durante 20 minutos. Luego desaparece. Es decir, es como es un engaño, es una creencia equivocada. No. Yo busco la plenitud y la experiencia. Y yo me recreo y soy feliz en la experiencia, aunque sea negativa. Es decir, cuando a mí me ocurre algo negativo o una experiencia negativa, yo intento vivirlo con intensidad. ¿Por qué? Porque soy ser humano. Pero yo no le doy más valor que el que tiene. Es una experiencia. Por ejemplo, yo cuando estoy triste, claro, yo soy un ser humano y a veces estoy triste. Pero es que para mí la tristeza no tiene ninguna importancia. Yo cuando estoy triste digo, qué bien, estoy triste. ¿Hay algún problema? No. Más aún, hay personas que se alquilan Titanic, la película de Titanic, para estar triste. Para llorar a gusto, ¿no? Claro, pero es algo que no se entiende. Dice, ¿cómo puede ser que alguien pague por estar triste y luego cuando estás triste de verdad dices, no, yo no quiero estar así, pero si estás pagando para estar así? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la tristeza de llorar de ver una película y la tristeza de algo que te imaginas o que ocurre en tu vida? La diferencia está en el grado que tú tienes de temor. Porque cuando alguien está triste, tiene miedo. La tristeza y el miedo se unen. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que no se vaya. Y además tienes muchas prisas de que desaparezca. Y luego como que no te aceptas a ti misma No. estando triste. Es Exacto. como una lucha. Exacto. ¿Verdad? Dices que no quiero estar triste. Es una lucha. Exacto. Y además los amigos te dicen, no estés triste. Exacto. Y dices, es verdad, que eso es muy malo estar triste. Entonces te crea ansiedad. Tengo que salir de esta tristeza. ¿Por qué? ¿Estás triste? Disfrútalo. ¿Cuál es el problema? Es una emoción, una sensación. Yo tengo derecho a estar triste. Pero si la tristeza no es nada, es una sensación que cuando te haces amigo de ella, cuando la ves de forma natural, se diluye.
porque no tienes miedo. Normalmente atraemos a lo que tenemos miedo. Cuando ya no le tienes miedo, esa atracción desaparece. Y Francisco, ¿cómo tiene que ver una persona, por ejemplo, que es depresiva o que ya no digamos que es depresiva, que le va todo muy mal, ¿no? Que todos conocemos a gente, a personas a nuestro alrededor, que es que esto me va mal, es que lo otro me va mal, y están ahí en un bucle que siempre que las ves, fulanito, ¿cómo estás? Pues mira, es que sigo igual, que todo me va mal, que esto tal, el trabajo, mi tía, tal, mis hijos, esto, lo otro. Y pasan los años y siempre está igual. Eso es porque ellos se hablan así todo el tiempo. Puede tener un antes y un después. El practicar el mindfulness les puede ayudar a que su vida cambie. ¿Cuál es la explicación? Claro, es una inercia negativa. Uno mueve la mente hacia una dirección negativa, que es los problemas que yo tengo, los amplifico, los hablo, los comento siempre, estoy siempre hablando de esto y además lo reconoces rápidamente, porque estás hablando del tiempo y dices, el tiempo, me duele el pie, desde que está lloviendo me duele el pie, y ya empiezas con tus dolores y tus problemas. Entonces eso lo que pasa es que te agudiza todo lo negativo que hay en ti, porque nuestra atención alimenta lo que estamos atendiendo. Si yo alimento lo negativo que hay en mí, si presto atención en lo negativo que hay en mí, todo se amplifica. De hecho, yo te diré que en una gran pared blanca hay un punto negro. ¿Dónde miramos? ¿A la pared blanca? No. Miramos al punto negro. Y luego vamos a ir por ahí diciendo, ¿sabes? Había un punto negro en la pared, que no había muchos más puntos blancos. Porque la pared blanca, lo blanco es mucho más grande que lo negro. Pero tu enfoque determina tu realidad. Tú te enfocas en lo negativo y aunque sea pequeño, se amplifica. Ese es el problema. Y luego está el problema de que el masoquismo forma parte de nuestra naturaleza y el sufrir nos hace sentir vivos. Entonces hay gente que le gusta sufrir. Se regodea con el totalmente. Sí. Y disfruta por eso. A esas personas... Sin embargo, quieren salir de ahí, pero no quieren. No pueden. No pueden, porque no quieren. No quieren. Yo recuerdo alguna vez que he estado... Yo trato a personas en sesiones de mindfulness y demás, y una señora que tenía un montón de problemas, bueno, eso creía ella, ¿no? Que tenía un montón de problemas, y a la segunda o tercera sesión le dije, mira, no vengas más. Le dije, tú no quieres cambiar. Y ella, no, que sí, que quiero cambiar mi vida. Que no quieres, no pasa nada. No vengas más, no pasa nada. Pero yo me di cuenta que no quería. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se monta en una montaña rusa? ¿Por qué alguien se monta en un aparato de estos que te hace sufrir? ¿Por qué? O sea, nadie quiere sufrir. Sin embargo, cuando vamos a la feria de atracciones, todo el mundo quiere sufrir. A ver, ¿por qué quieres sufrir? Porque cuando sufres, te sientes vivo. Entonces, hay personas, esto es triste, lo que estoy diciendo es muy triste, hay personas que se regodean en lo mal que están y en esa sensación de que estoy tan mal, por lo menos estoy vivo, me siento vivo en lo mal que estoy. Pero eso es porque no comprenden que justo en el lado opuesto se puede disfrutar la vida con tanta intensidad que te puedes sentir aún más vivo. O sea, uno decide si quiere vivir en la oscuridad y sentirse mal, pero se siente vivo, o uno puede decidir vivir en la luz, en la paz o en la experiencia y sentirse vivo. Es una decisión. Lo que pasa es que la gente no sabe que eso lo puede decidir. Cree que es así. Es que yo soy así. Es que mi padre ya era así. Es que es mi naturaleza. Te equivocas. Es decir, cuando un bebé nace, todos los bebés son iguales cuando nacen. Una mente... De hecho, cuando se habla de mindfulness, siempre se habla de que el estado mindfulness perfecto es del niño pequeño. El niño pequeño está en estado mindfulness total, que es un estado alfa, por eso aprenden tan rápido. Porque no tienen estrés, no piensan en el futuro, no piensan en el pasado, ellos viven el aquí y ahora de una forma tan intensa que nosotros hemos perdido. Por eso captan todos. De hecho, la mirada de los niños a todos nos encantan porque su mirada es diferente a la de un adulto. Porque cuando un niño te mira, te mira. Nosotros cuando miramos a la gente no estamos mirando, estamos en nuestras cosas. Sí, tal, sí, te hablan y tú, sí, pero no estás mirando. Entonces, yo tengo la experiencia de a veces prestar mucha atención, una atención plena a alguien que está a mi lado, y a veces me han dicho que se han sentido incómodos, porque no estamos acostumbrados a que nos presten atención. Y cuando la tienes,
te sientes un poco extraño, ¿no? Como, uy, oye, esta persona parece que me estaba prestando atención, ¿no? Claro, es que cuando tú prestas atención, estás amando, porque tú solamente puedes prestar atención a alguien que quieres. Si no lo quieres, no le prestas atención. Entonces, la atención y el amor van unidos. Por eso, a veces la gente confunde, no, pero si yo le doy muchos abrazos a mi hijo. Sí, ese es un tipo de amor necesario, físico, pero también existe el amor psicológico, que es la atención. ¿Lo podrías mirar un poco más? ¿Podrías hacer que el niño supiera que tú lo observas? Eso le iba a alimentar a nivel interior mucho más. O sea que... ¿Y cómo podemos hacer para adentrarnos en el mundo del mindfulness? ¿Cuáles son los principios para la gente que no ha meditado nunca, que no se ha mirado a sí misma? ¿Cuál es el principio para entrar a vivir el mindfulness? El principio es bastante fácil, porque mindfulness de hecho es algo bastante fácil que todo el mundo puede hacer y los resultados son los más poderosos. Son los más poderosos. Y se basa en que cuando nosotros intentamos calmar la mente, cuando uno dice, yo es que necesito mindfulness para calmar la mente, dice, ¿qué tengo que meditar? A ver, no exactamente. Porque si tú cierras los ojos y dices a la mente, tranquila, no te va a hacer ni caso. Además, en el momento en que el ser humano cierra los ojos, todo el organismo cree que va a dormir. Por lo tanto, la fantasía, la imaginación, los recuerdos vienen, o sea, es imposible casi meditar con los ojos cerrados. Entonces, la fórmula que tiene mindfulness es que es tan buena porque se basa en las sensaciones. Es decir, mindfulness trabaja con las sensaciones de los 5 sentidos. Entonces, claro, lo primero que se te dice, observa la respiración. Claro, como la respiración es algo que se mueve, que tú eres capaz de notarla, así, pero obsérvala bien. ¿No te das cuenta lo interesante que es? Y dices, uy. Entonces la mente dice, hay respiración. ¿Puedes sentir cómo entra el aire, cómo llega a los pulmones y luego cómo sale más caliente? Y puedes notar cómo respiras por los pulmones o por el plexo solar o por el bajo vientre. ¿Tú eres capaz de respirar por ahí? Entonces, ¿qué sucede? Sientes curiosidad y sientes placer. El mindfulness, de hecho, es una amplificación del placer, porque sientes el placer por respirar, algo que hacemos todos los días, no nos damos cuenta. Y cuando sientes placer, la mente se calma y se queda conectada. Y cuando hay una sensación física, en movimiento, como es la respiración, la mente se queda fija en eso. Entonces ya tenemos que solamente a través de la respiración, la mente baja su frecuencia y los estados alfa, que son estados de más plenitud, de más serenidad, se activan. Y luego, bueno, puedes sentir la sensación de la ropa sobre tu piel, la temperatura física, vamos a la piel. Podemos ir, digamos, al olfato en el caso de que haya algún tipo de aroma en esa casa o alguien te pasa algún tipo de olor. Y luego hueles y dices, wow, qué interesante. Y la técnica famosa de la pasa, que la técnica de la pasa es increíble. Y es coger una pasa de uva seca, ¿no? Y primero la miras, ves la forma, rugosidad, no sé, la forma geométrica que tiene, ¿no? Sientes curiosidad, luego la aplastas, notas lo gordo que es, lo blandito, duro que está, ¿no? Luego lo pasas por la nariz, cómo huele, a qué te recuerda el olor, y luego ya te lo pasas al oído, no, porque no tiene sonido, pero el único sentido que no tiene, pero cuando te lo pasas a la lengua dices, espera, ¿y la lengua? O sea, no mueras todavía. Deja que el gustito de esa pasa, ese azucarillo que todavía no está, pero ¿qué sientes? Muérdelo un poco. Uy, qué sensación de blandito, ¿no? Y luego cuando le das el primer mordisquito, notas cómo el azúcar se impregna en tu lengua y experimenta todos los sabores, todos los matices, ¿no?, que tiene la pasa. Pues bien, yo recuerdo haber hecho este ejercicio, que la mente se queda clavada en la pasa, o sea, se queda como fija. Hay un estado de paz muy grande porque hay un interés profundo en algo tan ridículo que no puedo decir una pasa, qué tontería, ¿no? Pues yo recuerdo una compañera que lo hizo con tanta intensidad, yo creo que lo hizo con más intensidad que todos nosotros, que luego, a los 10 minutos de hacer el ejercicio, levantó la mano, ¿no? Estaba dando yo la clase. Levanta la mano y dice, ¿puedo decir algo? Y digo, sí, claro, no, comparte. Y dice, es que tenía mucha hambre. Dice, ya esta última media hora de la clase tenía mucha hambre. Y cuando hemos hecho lo de la pasa, dice, ¿te quieres creer que estoy empachada?
me siento como gorda, como que me he comido un jamón. Y yo dije, qué maravilla. O sea, qué maravilla cuando alguien presta atención a lo que hace, eso se amplifica de una forma inimaginable, o sea, inimaginable. Es algo espectacular. Por eso en mindfulness produce una gran felicidad o produce un gran placer. Yo hablo de placer, sí, porque cuando comes algo con consciencia y lo experimentas en todos los sentidos, qué pena a veces comer algo que te prepara mejor tu madre o a un restaurante bueno y no lo saboreas porque estás hablando del tiempo, estás hablando de política, estás hablando de cualquier cosa y luego te lo comes y dices, ay, qué pena si apenas lo he saboreado. Eso sí que era un pecado. Esa persona tenía que ir a la cárcel. Es decir, porque la vida está llena de posibilidad de disfrutar el sol, el aire, la playa, pisar la tierra. Es que cualquier cosa, de hecho el mindfulness, cualquier bobada te puede entrar en un estado de plenitud y de placer y de intensidad que es casi surrealista. De hecho había un maestro zen, porque el zen, que es budismo zen, ¿no?, que practicaba, claro, el mindfulness, pero a un nivel inimaginable, ¿no? Él era poeta. Y una de sus poesías, no recuerdo bien exactamente, es complicado recordar los textos, pero él decía algo así como, me levanté bien temprano, abrí la puerta de la terraza, vivía en un bajo, y vi la hiedra trepando sobre la roca. Era tan hermoso que caí en éxtasis. Eso es mindfulness. Con cualquier cosita, uno puede entrar en un estado de conciencia ilimitado, como un niño al coger un palo o a ver una hormiga. O sea, ¿en qué momento hemos perdido esa creatividad, no? Pues tenemos que recobrarla, si queremos, claro. Pero es posible, es posible. ¿Y a ese nivel se llega con la meditación? O sea, ¿es necesario para vivir el mindfulness el meditar todos los días? El mindfulness tiene dos caminos. Uno es la práctica meditativa, que es muy importante porque es la más profunda, en la que te lleva a un estado de conciencia más elevada, y la práctica sobre la marcha, que es el día a día. Es decir, si alguien dice, yo es que no tengo tiempo, no, es que para practicar mindfulness no se requiere tiempo, se requiere actitud. ¿Tú te cepillas los dientes? Sí, practica mindfulness. ¿Tú te duchas? Sí, practica mindfulness. Es que la ducha en el mindfulness es como casi un templo, porque cuando uno se prepara para la ducha, a lo mejor baja un poco la luz, a lo mejor pone un poco de incienso, no sé, se lo prepara en plan de placer, ¿no?, de algo idílico. Y notas cómo esas gotitas van cayendo por tu piel, te refresca, te limpia, te alimenta, y acompañas la mente visualizando que esas gotitas tienen luz y te están sanando, y te están llenando de vitalidad. Es decir, la experiencia de la ducha en estado mindfulness es una locura de placer. Y sin embargo la gente pues se ducha corriendo. Corriendo deprisa porque vamos tarde a todos los sitios. Y no disfrutamos de nada. Sí. Mindfulness es, realmente el mindfulness sería, haz lo que hagas, o sea, haz tu vida normal, pero hazla en otro estado de conciencia. Y de hecho los niños juegan, pero no se cansan. O sea, muchos niños dicen, oye, este niño, pero ¿cómo es posible estar todo el día jugando porque no se cansa? La diferencia entre un niño hiperactivo y un niño normal es que el hiperactivo cuando va a dormir no se duerme. Pero el niño que es muy activo, y se va a dormir y cae y se duerme, no es hiperactivo. O sea, no hay tensión en él, no hay nervios. Lo que pasa es que el niño está jugando en estado alfa. Eso quiere decir que está gastando energía y la está recuperando. Porque nuestras células, realmente la diferencia entre dormir bien o dormir mal no son las horas. Porque hay personas que duermen mucho y se levantan cansadas, luego hay personas que duermen 4 horas y se levantan frescos. Y uno dice, ¿pero por qué? Tiene que ver con las ondas cerebrales. Nuestras células necesitan que nuestro cerebro alcance el estado alfa o delta, que es mucho más profundo, porque en esos estados las células se alimentan. Si uno está estresado, cuando vas a dormir, tu cerebro llega muy pocas veces a estado alfa y menos a estados profundos delta. Entonces las células no consiguen regenerarse adecuadamente, no consiguen alimentarse adecuadamente. Entonces te levantas como cansado. O sea que la calidad del sueño tiene que ver con las ondas cerebrales. Los niños están en estado alfa casi siempre, por eso aprenden tanto y juegan tanto y están siempre vitales, aunque estén desgastados físicamente,
pero a la vez ellos mismos se van cargando físicamente. Y la diferencia de una persona que trabaja en una oficina, fíjate tú, una persona que trabaja en una oficina no debería estar nunca cansado, porque no se mueve físicamente y sin embargo está súper cansado, porque a nosotros nos cansa más el desgaste psíquico que el físico. Y eso en Mindfulness lo soluciona, evidentemente. Y lo que has dicho de los trastornos del sueño, hoy en día es que es una enfermedad que tenemos... Por el estrés, casi todos, claro, es por el tema de estrés. Todos estamos, yo diría que todos estamos estresados. Todos vivimos estresados. El estrés es estado beta. Estado beta es estado de alarma. Estado beta es peligro. Es como si estuviéramos en la jungla. Y de hecho la gente va por la calle y tú le tocas la espalda y salta. Pero ¿qué piensas? ¿Que soy un león? O sea, o que, no sé. Es decir, que lo que quiero decir es que nosotros vivimos en un estado de alerta cuando no existe ninguna alerta. La alerta es si ves que hay peligro, sí, se activa. Pero si no hay peligro, porque estás tenso. Y ese estado de estar tenso es lo que te debilita a nivel físico y psíquico. Y eso hay que corregirlo, claro. Yo, mira, te voy a contar una experiencia personal. Llevo muchísimo tiempo queriendo meditar. Lo que pasa que, bueno, también soy muy activa. Mi mente va a 1000 por hora siempre. Claro, a 1000 por hora. Sí. Como tenemos tantas cosas en la cabeza, pues he intentado meditar muchas veces, pero también yo creo que el concepto de meditación lo tenemos como un poco erróneo, porque nos han enseñado que meditar es dejar la mente en blanco. Y es imposible dejar la mente en blanco. Yo por lo menos no puedo dejar la mente en blanco. Entonces, sí que lo he conseguido cuando hace nada, cuestión de un mes, pues descubrí, me saltó en las redes sociales una aplicación de meditación. Y dije, uy, mira, qué interesante. Voy a descargármela. Pues yo duermo muy mal. Me cuesta dormirme y cuando me duermo, a lo mejor a las 3 o 4 horas me despierto y ya no puedo volver a dormirme otra vez. Y entonces, ¿sabes qué he descubierto? Que yo me pongo la meditación y me quedo frita en menos de 5 minutos, Francisco. ¿En serio? O sea, estoy feliz. Aparte de hablar, ¿hay música o algo? No, me habla. Te habla suavemente, sí. tranquilamente. Te dice que quieres sanar de tu vida. Yo le puse el sueño. Sí. Y entonces son meditaciones para alcanzar el sueño. Y estoy alucinada porque ni pastillita ni nada. O sea, la meditación, me pongo la meditación y es un milagro. Yo creo que para algunas personas eso funciona, no para todas, pero para algunas, cada uno tiene que saber qué es lo que le funciona. Como a alguno le funciona hacer deporte, que es descargar también, ¿no? O a algunos escuchar música clásica, también puede ser, ¿no? Cada uno verá que busque, ¿no? Sus posibilidades. Pero la cuestión es llegar a un estado alfa. Tú has llegado así, por alguna razón, te conectas con esas palabras. Porque yo me he dado cuenta que si yo medito por mí misma, mi mente se me va para todos los sitios. Más complicado. Pero si yo tengo una persona, en este caso la aplicación que me dice, ahora tienes que mirar tu respiración. Claro. Ahora siente el sonido, que a lo mejor te pone el sonido del agua, en el agua. Ahora tu peso, tu cuerpo... Vamos a sentirlo, mucho. ¿no? Vas a sentir las manos, tal. Eso es mindfulness, sí, eso es mindfulness. Entonces, pues, lo he descubierto ahora. Claro. Llevo un montón de años intentando meditar y no podía. Claro, porque primero yo quiero decirte que la meditación no es poner la mente en blanco. Porque la mente jamás va a estar en blanco. Además, no hay que ponerla en blanco. ¿Qué quiere decir eso? No tiene sentido. Lo que hay que es alcanzar un grado de paz. Pero más que el interés en la meditación por la mente, está en el interés por la consciencia. Por ejemplo, la meditación más profunda es cuando la conciencia está tan despierta que la mente queda por debajo del umbral de la consciencia. O sea, quiero decir, hay momentos en meditaciones profundas donde sientes que la mente está debajo de tus pies. Y estás en un estado de plenitud, de conciencia plena, o sea, estás muy despierto, la meditación despierta. De hecho, las meditaciones no es para dormir, la meditación es para despertar. Quiero decir, el mindfulness es para dormir, puede ser, ¿no? Pero quiero decir, la técnica verdadera de meditación, cuando se habla de meditación, ¿no? La meditación lo que hace es despertar tu ser, es despertar. De hecho, una persona en profunda meditación puede entrar en el mundo de los sueños conscientemente, que son lo que se llaman los sueños lúcidos. De hecho, un maestro de meditación puede perfectamente entrar en el subconsciente, en el mundo del sueño, sin dormirse.
y ya en el suelo manipular el sueño, soñar lo que le da la gana o hacer lo que quiera. No, esto es posible porque cuando uno sueña, su consciencia está en el sueño. Lo que pasa es que su consciencia no recuerda que es consciencia. O sea, tú cuando sueñas no recuerdas que tú eres consciencia y que lo que estás viendo no es imposible, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Sin embargo, cuando uno despierta consciencia, puede despertar conciencia también en el sueño. Esto es algo muy, muy curioso, muy importante. Entonces, la meditación realmente es hacia la consciencia, no es hacia la mente. Porque al final la consciencia despierta es la que hace que la mente se quede subyugada, se quede tranquila, se quede como en un estado donde la consciencia es la que impone el ritmo o lo que quieres hacer y la mente simplemente te sigue. Es como un perro, un perro guía que está ahí. Pero ya está. Por lo tanto, el que quiere enfrentarse a la mente directamente lo tiene complicado. O sea, yo prefiero ir hacia mi consciencia, hacia mi ser, y eso hace que la mente se calme. Si yo me enfrento a la mente, además le estoy dando más poder, porque estoy diciéndole a la mente que como es tan poderosa, requiere de mi atención hacia ella. O sea, a veces es un poco casi lo contrario. Pero estoy seguro que, como hay muchos tipos de meditaciones y maestros de meditación, puede ser que algún maestro de meditación me dijera, no, pero eso no es así. Es decir, es un universo. De todas maneras, la base de la meditación, si alguien quisiera conocerla, está en Patanjali, que fue el gran padre de la meditación, que a través del aforismo de Patanjali, esto hace unos 3.000 años, ya dijo claramente cómo funcionaba la mente y cómo hacer que la mente hiciera lo que tenía que hacer y qué era la meditación y los 8 pasos de la meditación, que hay 8 pasos. Yo sé que todo el mundo quiere ser autodidacta y quiere hacer cosas y coge un poco de YouTube, coge un poquito de las redes, tal. Si quieres aprender meditación, tienes que aprender de verdad y desde la base. Más que nada para que no pierdas tanto el tiempo, porque ya hay maestros de meditación, hay personas que han meditado muchos años y lo que tú vas a encontrar por ti mismo, que a lo mejor vas a tardar 2 años, alguien en 5 minutos te lo va a decir. De hecho, en algún curso de meditación que hemos hecho, yo digo que un verdadero curso de meditación dura exactamente 5 segundos. Y es posible que le sobre 2. Y uno dirá, hombre, no puede ser, ¿cómo va a ser? Sí, la meditación real es siéntate y conecta con tu ser. Punto. Pero como tenemos mente, y es aquí donde viene lo enrevesado, la mente dice, pero ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, conectar con tu ser. Pero ¿cómo se hace esto? Entonces, yo recuerdo una vez en un grupo que dije, vamos a hablar con Dios. Y dice, vamos a hablar con Dios. Dice, vamos a estar 5 minutos hablando con Dios. ¿No? Para los que creían en Dios, ¿no? Vamos a hablar con Dios. Y recuerdo una señora que me dijo, se cerró los ojos, digo, pero ¿cómo me dirijo a Dios? O sea, ¿cómo me dirijo a Él? Y yo le dije, hombre, tendrás que llamarle de usted, ¿no? Tú imagínate que le llamas de tú, se enfada, te envía un rayo y te mata. Es decir, no sabemos dirigirnos a lo trascendente. De la misma forma, tampoco sabemos cómo dirigirlo a lo inmanente. O sea, a nuestro ser, no sabemos cómo dirigirnos a nuestro ser. No somos capaces de saber cómo puedo ponerme en contacto conmigo mismo. Entonces surgen tantas dudas, pero ¿esto cómo se hace? No es cómo se hace, se hace. O sea, no es una cuestión de cómo se hace, no. Es tan natural como hacerlo. Pero es que hemos perdido esa naturalidad. Cuando mi hija me habla a mí, dice, papá, no hay intermediarios. Cuando alguien quiere hablar con el Dios del universo, ¿pero cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Por qué pones tantas trabas mentales? O sea, se resume en que nos miremos a nosotros mismos. Con absoluta honestidad y sin engañarnos. La gente se suele engañar mucho a sí misma. Francisco, ¿y hay alguna lectura, algún libro que nos puedas recomendar para los que queremos iniciarnos en el mindfulness, en la meditación? En mindfulness hay varios, pero yo os diría uno que es mucho más inspirador, que es la autobiografía de un yogi, de Yogananda. O sea, se titula, además es un bestseller, es un libro de los más vendidos del mundo y más inspiradores a nivel espiritual, pero aparte te hace conocer el ser humano, tanto a nivel físico, no tanto, más bien psicológico y trascendente.
Además es muy divertido porque es la vida de Yogananda, que estuvo en la India viviendo en el siglo pasado, y la verdad, es decir, su experiencia es tan vital, además es tan radical, tiene tantos dispositivos tan extraños, que realmente es inspirador enormemente. Yo diría ese. Pues nada, me lo compró fijo. Vamos. Es gordito, pero es maravilloso. Además te engancha enseguida. Francisco, pues hemos llegado al fin del programa. ¿Hay alguna recomendación que nos quieras hacer especialmente? Sí, yo os diría que todos los problemas tienen solución. Todos los problemas psicológicos tienen solución, porque tú te los creas y tú te los puedes quitar. Por lo tanto, no es algo imposible. Lo único que tienes que saber es cómo hacerlo, ¿no? Y el mindfulness, yo creo que es una herramienta, creo que es la herramienta más fácil y más potente que existe actualmente para solucionar problemas. De hecho, yo conozco a psicólogos que dicen a sus pacientes que vayan a hacer mindfulness. Hoy en día está muy relacionado, ¿verdad? Muy relacionado. Y dentro de muy poco estoy seguro que mindfulness lo va a acaparar la psicología. Todavía no lo tiene acaparado, pero en cualquier momento lo va a hacer, porque se da cuenta que es una forma muy efectiva. Es cierto que quita clientelismo. Esta es la parte que quizás... quita clientelismo porque le das el poder a la persona. O sea, no es que yo te voy a ayudar a solucionar tus problemas, no, te voy a decir cómo resolver tus problemas para siempre, pero lo vas a hacer tú. Claro, entonces empoderar a la persona. No que el poder lo tenga un profesional, sino lo tienes tú. Entonces, si no abrimos a una sociedad más pura, evidentemente esto será así. Dinos dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando. Pues lo puede hacer a través de la página web, ¿no? Que ahí hay un email, también está el WhatsApp de nosotros, y ahí pueden preguntar de las actividades que realizamos. ¿Cuál es la página web? Es www.institutomitila.com, y ahí hay diferentes programas, técnicas, hay cosas también bastante gratuitas, o sea, hay muchas cosas gratuitas para poder meditar y para poder gestionarse. Y luego ya están cursos para profesionales que quieren formarse como profesores de mindfulness y personas normales que quieran hacer sesiones de mindfulness. Y además tenemos una sección que es online también, que da igual del lugar que sea, de la población que sea, o de si está mal, estar bien, lo que sea. Cualquier punto del mundo. Exactamente, lo puede hacer. Por lo tanto, opciones hay. Y que pregunten. ¿Y redes sociales? Sí, en YouTube. Facebook no, más bien YouTube. Ahí tenemos también Instituto Mitila. Busca Instituto Mitila y hay un montón de vídeos, un montón de meditaciones, y también hay algunos cursos básicos, tanto de meditación como de mindfulness. Muy bien, pues tendremos gratuitos. Que meternos para... Pues nos queremos iniciar en el mundo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Francisco. Espero que hayas disfrutado de tu momento. Mucho. Y hemos aprendido muchísimo contigo. Mucho, porque me has prestado mucha atención. Que eso se trata, ¿no? Muy bien, Francisco, gracias. Pues muchísimas gracias. A ti.